Buenos días, a nosotros nos correspondió el tema de protozoarios o protozoos. En este tema abordaremos cómo es la interacción de ellos con el suelo y además de esto cómo es con otros microorganismos y los beneficios que pueden aportar a las plantas. El grupo está conformado por César Alberto Forero, Bella Catalina Rodríguez, Rosa Yanira Aguilar y quien les habla, Yuri Lizeth Parra. En cuanto a la clasificación taxonómica de estos microorganismos, encontramos que pertenecen al reino Protista, subreino Protozoa, al filum Sarcomastigofora, al subfilum Sporozoa, Ciliophora y Mastigophora. Además de esto también podemos encontrar tipos de protozoos en donde podremos nombrar la euglena, la ameba y el paramecio. Los protozoos son un grupo de eucariotas microbianos que unen el flujo de energía de los microorganismos como son las bacterias, las algas y los hongos hacia los microinvertebrados donde encontramos las lombrices de tierra, los nematodos, los ácaros, entre otros, y pues también permiten reciclar los nutrimentos del suelo, pues ambos fenómenos junto con la radiación solar son la base de la productividad primaria de los ecosistemas naturales y de los agroecosistemas. Y pues pese a desempeñar un papel preponderante en el reciclaje de los nutrimentos, los protozoos son un grupo todavía pues poco conocido en cuanto a su importancia e impacto en el funcionamiento del subsistema edáfico, por lo que el conocimiento hasta ahora que se ha generado tiene escasas implicaciones en las prácticas en los agroecosistemas. En cuanto a la definición, pues nos dicen que son organismos microscópicos que principalmente habitan en ambientes húmedos o medios acuáticos. Estos medios húmedos es un factor indispensable para que ellos puedan sobrevivir. Además de esto también nos dicen que son microorganismos unicelulares y que su alimentación se basa en que son heterótrofos, ya que su metabolismo depende de consumir materia orgánica. Además de esto también nos dice que su tamaño puede ser de 10 y 50 micrómetros, ya que pues estos tienden a crecer cada vez más. Se han encontrado 3.000 especies donde se han venido clasificando estos protozoos en herbívoros, descomponedores, depredadores y parásitos. En cuanto a las partes, tenemos varias funciones que cumplen. Entre ellas encontramos las más denotantes, son la envoltura nuclear, la cual sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. Está el retículo endoplasmático, el cual ayuda a la síntesis de proteínas, aunque también está dado a la síntesis de lípidos y lipoproteínas. El glicocáliz constituye el complejo antigénico principal del parásito, que es de gran importancia en la evasión de la respuesta inmunitaria de los hospedantes. En cuanto a la mitocondria, proporciona la energía para las actividades biosintéticas y motoras de los protozoos, como es el caso de la entomoeba histolítica. Esta carece de mitocondria. En cuanto a la membrana plasmática, la función es limitante, es receptora y selectiva en la entrada y salida de las moléculas. En cuanto a las vacuolas, su función principal es osmorregular. En cuanto a la vácula contráctil, es un mecanismo de protección que evita que la célula absorba demasiada agua y posiblemente se licie. Los protozoos se clasifican según su movimiento. Encontramos los ciliados, que su membrana plasmática está rodeada de cilios, es decir, filamentos similares, pero más pequeños y más numerosos que los flagelos y sirven para movilizar a la célula. Ahí encontramos el paramecio. En cuanto a los flagelados, estos están dotados de uno o más flagelos, que son tipos de colas que les permiten impulsar la célula y movilizarla. Encontramos el tripanosoma. En cuanto a los rizópodos, estos se caracterizan por desplazarse mediante pseudópodos, es decir, formas de dedos. Estas proyecciones no solo les sirven para desplazar, sino también para adquirir el alimento. Encontramos la ameba. En cuanto a los esporozoos, se trata de parásitos que no tienen movilidad, pero que
tienen una fase de división múltiple que es conocida como esporulación y que son causantes de múltiples enfermedades. Ahí podemos clasificar el plasmidio. En cuanto a la reproducción de los protozoos, estos se reproducen de forma sexual y asexual. En cuanto a sexual, tenemos la meiosis, que es cuando los protozoos generan gametos o microgametos en su interior que les permiten unir y formar un cigoto, mezclando sus materiales genéticos y pues obteniendo a cambio un individuo de mayor variabilidad genética. Este individuo es original. Este proceso pues puede ser tanto total o parcial y se lleva a cabo usualmente en periodos de abundancia de recursos. En cuanto a la división binaria, este es un método asexual. Este es un proceso de fisión celular posterior a la mitosis, que consiste en una célula dividiéndose en dos y generando nuevos individuos idénticos entre sí. En cuanto a la esporulación, es un método asexual y el protozoo original se fragmenta en un conjunto de esporas o endosporas que soportan los cambios medioambientales para luego dar origen a un nuevo individuo. En cuanto a la gemación, es un método asexual y es cuando el protozoo genera una copia idéntica de sí mismo dentro de una estructura resistente. Esto lo que le hace es que le permite tolerar cambios agrestes de temperatura y condiciones climáticas, y cuando encuentra las condiciones óptimas se reproduce. En cuanto a la ecología, tenemos que los protozoarios sirven de alimento a organismos del suelo, como los son nematodos o las lombrices. Son importantes depredadores de bacterias y algas que habitan en el suelo. El impacto principal de ellos en la función que desempeñan los protozoos en el suelo se ve reflejada en la disminución de la población bacteriana. Además, interfieren directamente en el crecimiento de plantas superiores, ya que la ingestión de bacterias con la asimilación de nutrientes vegetales pone en riesgo la disponibilidad de los mismos para que sean aprovechados por las plantas. Un ejemplo importante de un protozoa es Cryptosporidium, que es un protozoo patógeno ampliamente extendido y contaminante del agua potable. En cuanto a las funciones de los protozoarios, tenemos que liberan nutrientes que almacenan en sus cuerpos, en su biomasa microbiana y que son utilizados por las plantas. Estos aumentan los índices de descomposición de los residuos y la formación de agregados en el suelo, ya que estimulan la reproducción de las bacterias. Evitan que algunos organismos patógenos se establezcan en las plantas y regulan las poblaciones microbianas del suelo al alimentarse de ellas. Sirven de alimento para otros microorganismos del suelo. Bueno, en cuanto a los géneros que tenemos aquí, los protozoarios, pues tenemos el primero que es amebas depredadoras y géneros que comen algas. En cuanto a las amebas depredadoras, pues tenemos Sacoameba, Moyorella, Tecoameba, Amoeba, Pelomyza, Chaos, Polychaos. En cuanto a los géneros que comen algas, pues tenemos Sacoameba, Amoeba, Leptomyza, Pelomyza, Chaos y Moyorella. Bueno, aquí en cuanto a otros géneros de importancia, pues tenemos P. aurelia. En cuanto a su descripción, se dice que pues, tiene un cuerpo circular en forma de copa. El diámetro de la hombrilla y varía entre 250 y 400 milímetros. Y bueno, continuando con P. aurelia, pues se dice que después de que cual huevos, pues esto se convierte en larvas, pues nada libremente. Pues estos se adhieren a sustratos duros y se desarrollan en pequeños animales, en pequeños sésiles. En cuanto a Paramecia aurelia, pues también tenemos que esto se encuentra por lo general en aguas costeras, todas las zonas en lagos, en lagunas, en algunos arrecifes, y pues estas temperaturas pues óptimas, pues estos animales pues oscilan entre los 9 y 19 grados Celsius, aunque sin embargo pues se pueden encontrar también en aguas cálidas. El Paramecium polyrium, pues se dice que esta esponomía pues es discontinuo y pues permite la contracción independientemente de cada individuo de la colonia. Pues en la contracción en espiral de la colonia, pues el reborde pues en los ojos pues es muy marcado. Unas características pues muy importantes de este es que está en forma corporal. Este organismo pues la colonia pues con pedículo ramificado y zoides con forma de campanada, pues tiene movimientos locomotores y pues no se encuentra ningún sésil.
pues también se dice que esas estructuras pues son especializadas con una amplia película, pues la cual es transversal. Al de Rastralus, pues este es un falangero, mielero, pues habita en el sudeste de Australia, es el único pues miembro de la familia Tercipidae, pues se alimenta del néctar, del polen en una variedad de flores y pues es un polinizador importante en Bacacia. Y pues también se dice que pues este es uno de los pocos casos de mamíferos polinizadores. En cuanto al cultivo de protozoos, pues nosotros representamos un video en el cual pues allí se llevó como el procedimiento para realizarlo y después de esto se llevó al microscópico para observar la actividad de ellos dentro del medio líquido. Acá pues podemos decir que en el suelo hay formas de resistencia de los protozoos, por lo tanto en el suelo hay vida latente. Principalmente lo que se observó en este cultivo de protozoos fueron ciliados, como el paramecio. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues podemos decir que los protozoos contribuyen a la nutrición de las plantas, teniendo como función esencial contribuir a la fertilidad del suelo, ya que tienen la capacidad de descomponer la materia orgánica y mineralizando los nutrientes, haciéndolos más disponibles para que las plantas puedan aprovecharlo y además que otros organismos del suelo también lo puedan hacer. Además, también se puede decir que los protozoos, al consumir estas bacterias, liberan el exceso de nitrógeno que más tarde es aprovechado por las plantas y al encontrarse a distancias no profundas del suelo aseguran el cumplimiento de sus funciones. Y gracias.